Hermanos, el principio de sola escritura protege la palabra de Dios revelada en la Biblia y la aplicación de dicha revelación. Y este es el principio que hoy en día muchos falsos maestros no están respetando, y en su lugar están distorsionando la sana enseñanza de dichas escrituras. Es más, el apóstol Pedro ya nos había advertido sobre esto en 2 de Pedro 3:16, refiriéndose a las epístolas de Pablo, cuando dice: casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Toda enseñanza, querido hermano, y toda predicación debe estar subordinada a la autoridad de la palabra infalible e inerrante de Dios revelada en las escrituras. Diga conmigo en esta mañana: la palabra de Dios es infalible, es inerrante, es decir, no tiene error. Y la palabra de Dios no se equivoca, se cumple, es perfecta. Y asimismo, la verdadera iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de interpretar dicha revelación que hemos dicho que está contenida en la Biblia, de interpretar dicha revelación de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Bajo qué? La guía del Espíritu Santo, no bajo su propio criterio u opinión humana. El Espíritu de Dios es el verdadero intérprete de la palabra, como enseñaron los reformadores: Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, hombres de Dios que estaban comprometidos con la palabra, con la escritura, con solo escritura. El Espíritu de Dios, hermanos, es el verdadero intérprete. Y Dios lo que hace es dotar a algunos hombres con iluminación y con dones especiales de enseñanza para explicar y pasar a otros de manera clara esa enseñanza, pero con la guía del Espíritu Santo, con aquello que ya el Espíritu Santo ha revelado en la Escritura. Entonces, la verdadera interpretación de la palabra la da solo el Espíritu Santo, y no el hombre, desde su propia cosmovisión, desde su propia visión personal. La palabra, hermanos, no se interpreta alegóricamente, como si tuviera más de un significado. ¿Cuántos recuerdan lo que es una alegoría? La alegoría es una representación en que las cosas tienen un significado simbólico. Es una composición literaria o representación artística que tiene un sentido simbólico. Y la palabra de Dios no se puede interpretar de esta manera, alegóricamente. Resulta que en la Edad Media y hasta en la época de la Reforma existió esta tendencia de interpretación alegórica, ya que de esta manera las autoridades religiosas de su época podían justificar cualquier tipo de práctica interpretando los textos bíblicos a su antojo y acomodando su significado por conveniencia a sus intereses. Y tristemente, hay que decirlo, esa práctica diabólica ha surgido nuevamente hoy en día dentro de la iglesia cristiana evangélica. Hermanos, el principio de sola escritura proclama que la Biblia es la autoridad final,
o la corte de última apelación en todo lo que ella afirma o implica. Nadie puede contradecir lo que dice la Escritura, porque es la palabra revelada de Dios. Amén. Los reformadores levantaron este principio explicando que las Sagradas Escrituras, con su propio intérprete, que es el Espíritu Santo, y que fue el que inspiró la palabra, el Espíritu ilumina la mente. Escucha esto: ilumina tu mente y mi mente para encontrar en la palabra misma el significado de aquello que Dios quiso comunicar. Por eso, cuando un incrédulo abre la Biblia y lee la Biblia, no la entiende y dice: esta gente está loca, yo no entiendo nada de lo que dice acá. Porque no tienen al Espíritu Santo y no la pueden interpretar. Pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? La palabra dice que el que ha nacido de nuevo ha sido sellado con el Espíritu Santo. Cada creyente tiene al Espíritu Santo, la misma presencia de Dios en él. Y el Espíritu Santo abre tu entendimiento, tu mente y tu corazón para comprender lo que está revelado en la palabra. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, las Escrituras no son un asunto de interpretación personal. Ninguna persona debería decir: para mí esta porción de las Escrituras significa esto, y otra persona decir: bueno, me parece que no, para mí realmente significa otra cosa. Y quizás se contradigan, y al mismo tiempo pensar que las dos opiniones son correctas. Las aplicaciones podrían ser varias, claro que sí, pero el texto debe significar lo que significó para su audiencia original. ¿A quién lo dijo Dios? ¿Por qué lo dijo Dios? ¿Cuándo lo dijo Dios? ¿Y a través de quién lo dijo Dios? Tiene un solo significado. Las Escrituras provienen de una revelación divina. Ninguna profecía o ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como consecuencia de una intención, deseo o proyecto humano. El hombre no decidió tener una revelación de Dios, ni se la pidió a Dios o la descubrió en su propia sabiduría. Ninguno de los hombres que Dios usó y que los inspiró para escribir la Biblia dijo: ay, se me ocurrió tal cosa, voy a escribirlo, me parece que, opino que. No, realmente cada cosa que ellos escribieron fue inspirado de manera directa por el Espíritu Santo. La revelación que tenemos hoy en las Escrituras, hermanos, es fruto de la voluntad de Dios, la cual tiene autoridad para demandar sometimiento a esa autoridad. Si Dios lo dijo, es así y tenemos que obedecerlo. Las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando estos hombres hablaron, lo hicieron de parte de Dios, inspirado por su Espíritu.
Y en esa inspiración es lo que hace posible esta declaración del Salmo 119, versículo 160. ¿Cuántos se saben el versículo 160 del Salmo 119? Es bastante largo. Dice: la suma de tu palabra es verdad. Fácil de aprender. Vamos a aprenderlo. La suma de tu palabra es verdad. Hermanos, dice la Escritura que es la suma de su palabra, no una parte, no una porción, no solo el Nuevo Testamento, sino toda la palabra de tapa a tapa es verdad. Es por esto que el hombre no debe nunca atreverse a editar la palabra de Dios, ya sea quitando o agregando cosas. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice la Escritura: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Hermanos, si le añades, entonces enseñarás de parte de Dios principios mentirosos que Dios no ha revelado. Y si eliminas verdades que están en la Escritura, que Dios ha querido dar al hombre, entonces estás reduciendo la revelación de Dios. Cada escritura y cada palabra, cada texto de la Biblia ha sido inspirado por Dios. Por eso no solo tenemos que hablar de sola escritura, sino también de tota escritura en latín. Tota significa toda la escritura completa y perfecta. Hay corrientes religiosas que afirman que solo algunas porciones de la Escritura son infalibles, diciendo que solo algunas porciones de la palabra fueron inspiradas. Y si caemos en esa trampa, entonces cada cual estaría tomando o dejando enseñanzas de la palabra según sea su conveniencia personal. Qué peligroso sería esto. Y esto ha provocado que en vez de predicar todo el consejo de Dios, hoy en día se predique en muchos púlpitos parte del consejo de Dios, no todo el consejo de Dios. Y tristemente hay que decirlo, solo aquello que les conviene. Predican solo aquello que les conviene y que los oídos de los que dicen ser cristianos quieren oír. Pero lo cierto es que la gran mayoría de las cosas que enseñan no son verdad de la Escritura, sino que son pensamientos u opiniones humanas.